Cuando pregunté por las vacaciones de verano en Cancún por las que había pagado 400.000 pesos para toda la familia, mis padres respondieron, ya fuimos la semana pasada. Solo para la familia. Un mes después, me preguntaron, ¿el alquiler está vencido? ¿Ya enviaste el dinero? Yo respondí, solo para la familia, ¿recuerdan? Soy Julia Vargas, de 35 años, gerente financiera en Saltillo. Acababa de pasar por un divorcio complicado que me dejó en carne viva y con cicatrices. Con la esperanza de unir más a mi familia, gasté 400.000 pesos en unas vacaciones de verano en Cancún para mis padres y mi hermana. Nos imaginaba en la playa, riendo, lavando el dolor del año pasado. Mis manos temblaban mientras marcaba el número, emocionada por saber sobre el viaje que había pagado en su totalidad. El teléfono sonó 2 veces antes de que mi madre contestara. Hola, mamá, dije alegremente. ¿Cómo va la planificación del viaje a Cancún? No puedo esperar. Hubo una larga pausa. Luego, con un tono indiferente, dijo, oh, ya fuimos la semana pasada. Solo para la familia. Me quedé helada. Solo para la familia. ¿Acaso yo no era de la familia? En los últimos 2 años, había gastado un total de 1.300.000 pesos, 400.000 para ese viaje y otros 900.000 para su alquiler, facturas, muebles. Todo para mantenerlos a flote. Y, sin embargo, me excluyeron sin decir una palabra, sin siquiera invitarme. La traición fue más profunda que mi divorcio. Lo había dado todo, solo esperando amor, para que me dejaran fuera. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Juré que no dejaría pasar esto. ¿Y tú? ¿Alguna vez te ha traicionado tu propia familia? Comparte tu historia en los comentarios. Podría ayudar a otra persona a sentirse menos sola. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, mirando las calles frías de Saltillo. No podía quitarme de encima el peso de las palabras de mi madre de ese día. El escozor de ser excluida del viaje a Cancún que yo había pagado ya era bastante malo, pero lo que me mantenía despierta era la herida más profunda, saber que había estado invirtiendo mi corazón y mi cartera en mi familia durante años. Después de mi divorcio hacía 6 meses, me había aferrado a la idea de que la familia sería mi ancla. En cambio, me habían dejado a la deriva. Abrí mi portátil y consulté mis registros bancarios, algo que no había hecho en meses. Los números me devolvieron la mirada, fríos e innegables. En los últimos 2 años, había enviado 1.300.000 pesos a mis padres y a mi hermana. Solo el viaje a Cancún costó 400.000 pesos, vuelos, un hotel frente a la playa, incluso excursiones de snorkel que nunca disfrutaría. Los otros 900.000 pesos habían cubierto el alquiler de un apartamento ruinoso en Saltillo, las facturas de servicios públicos, la comida y un coche de segunda mano para mi hermana cuando el suyo se estropeó. Había extendido cheque tras cheque, pensando que era mi deber, mi forma de mantenernos unidos después de que mi matrimonio se desmoronara. El abogado de mi exmarido me había llamado demasiado generosa durante el acuerdo de divorcio, y yo le había restado importancia. Ahora me preguntaba si él había visto algo que yo no. Revisé las transacciones. 3.500 pesos para el alquiler aquí, 15.000 para una reparación de coche allá, 10.000 para una emergencia familiar que mi hermana nunca explicó. Cada una se sentía como un ladrillo en un muro que había construido entre mis propios sueños y sus exigencias. Había estado tan centrada en arreglar sus vidas que no me había dado cuenta de lo poco que me devolvían. La voz de mi madre calmada, displicente resonaba en mi cabeza. Ni siquiera se había disculpado por dejarme fuera. Mi padre no había llamado para ver cómo estaba. Mi hermana, siempre rápida para pedir dinero por mensaje de texto, no había mencionado el viaje en absoluto. La revelación fue un duro golpe. No me veían como familia. No de verdad. Yo era su cuenta bancaria, nada más. Recordé los meses posteriores a mi divorcio, cuando me quedaba hasta tarde en mi oficina, haciendo números para asegurarme de poder cubrir sus facturas y las mías. Había cancelado mis propios planes, escapadas de fin de semana, un sofá nuevo, incluso sesiones de terapia para mantener sus luces encendidas. Me había dicho a mí misma que era temporal, que lo agradecerían, que estaríamos más unidos por ello. Pero el viaje a Cancún demostró lo contrario. Habían tomado mi dinero,
planeado su escapada al paraíso y me habían dejado atrás en el aguanieve gris de Saltillo. Mi pecho se oprimió, no solo por la traición, sino por la vergüenza de no haberlo visto antes. Había sido ingenua, pensando que el amor se podía comprar con pesos. Llamé a la señora Beatriz Valdés, mi asesora financiera en el banco, y pedí una reunión a primera hora de la mañana. Necesito revisar mis cuentas, le dije, con la voz firme a pesar del nudo en mi estómago. No hizo preguntas, solo dijo, pase a las 9. Colgué, sintiendo un atisbo de control por primera vez en todo el día. Si mi familia pensaba que podían seguir tomando sin dar nada a cambio, estaban a punto de aprender lo contrario. No solo estaba herida. Se acabó ser su red de seguridad. Un mes después, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi hermana, Elena. Estaba ordenando archivos de trabajo en mi apartamento de Saltillo, intentando concentrarme, pero ver su nombre me revolvió el estómago. No había sabido nada de ella en semanas, no desde que empecé a cuestionarlo todo. Contesté, preparándome. La voz de Elena era todo encanto, como si estuviera pidiendo un pequeño favor. Julia, el casero está otra vez encima de mí, dijo, con un tono ligero. El alquiler está vencido, unos 35.000 pesos. ¿Puedes enviarlo hoy? Estoy en un verdadero aprieto. Sus palabras destilaban una urgencia fingida, como si yo le debiera esto sin rechistar. Apreté la mandíbula, imaginándola holgazaneando en su apartamento, esperando que yo resolviera sus problemas como siempre. No dudé. Solo para la familia, ¿recuerdas?, dije, con voz cortante, rompiendo su actuación. La línea se quedó en silencio por un momento. Luego, Elena soltó una risa forzada. ¿Qué se supone que significa eso? Somos familia, Julia. No compliques las cosas. Su tono cambió, una mezcla de molestia y persuasión, como si pudiera engatusarme para que cediera. Vi a través de ella. No se había puesto en contacto para ver cómo estaba, ni una sola vez, ni siquiera después de todo lo que había hecho por ella. Su llamada no era sobre la familia. Era sobre mi cuenta bancaria. Se acabó el sacarte de apuros, dije, y colgué la llamada antes de que pudiera discutir. Me temblaban las manos, pero sentí una oleada de claridad. No iba a dejar que me hiciera sentir culpable nunca más. Abrí mi aplicación bancaria de inmediato, mis dedos se movían rápidamente. Había configurado transferencias automáticas años atrás para cubrir su alquiler, 3.500 pesos cada mes transferidos directamente a su casero. Fui a la sección de pagos recurrentes y pulsé cancelar en cada uno, viendo cómo aparecían las confirmaciones. Luego me ocupé de los otros pagos automáticos, 5.500 pesos para el seguro del coche de Elena, 3.500 para su factura de teléfono, e incluso otros más pequeños para su internet. Cada clic se sentía como quitarme un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Verifiqué 2 veces para asegurarme de que todas las transferencias estuvieran detenidas, mi determinación se endurecía. Ahora tendrían que arreglárselas con sus propias facturas. Llamé a la señora Beatriz Valdés, mi asesora financiera, para asegurarme de que todo estuviera seguro. ¿Señora Valdés? Soy Julia, dije, manteniendo la voz firme. Necesito bloquear mis cuentas por completo. Nadie más tendrá acceso. Ella fue toda profesionalidad, como siempre. Entendido, señora Vargas. ¿Puede venir al banco esta tarde? Acepté, cogí mi abrigo y salí. El banco estaba a un corto trayecto en coche, y la señora Valdés tenía una pila de papeles lista cuando llegué. Me guió a través del proceso, nuevos códigos de acceso, autenticación de 2 factores y alertas para cualquier actividad inusual. Esto bloqueará cualquier intento externo de tocar sus cuentas, explicó, su bolígrafo golpeando los formularios que necesitaba firmar. Asentí, firmando cada página, sintiendo una sensación de finalidad. Estás tomando el control, dijo la señora Valdés, su voz suave pero firme. Eso no es fácil. Esbocé una pequeña sonrisa, agradecida por su apoyo. Sentada allí, pensé en cómo la llamada de Elena me había empujado a este punto. Su falsa dulzura no era nueva. Siempre había sabido cómo interpretar el papel de la hermana en apuros, apoyándose en mí cada vez que el dinero escaseaba. Pero esta vez, su llamada se sintió como una bofetada, un recordatorio de que me veía como un recurso, no como una persona.
Había pasado años tratando de demostrarles mi valía, pensando que mi apoyo les ganaría su respeto. En cambio, lo habían dado por sentado, asumiendo que siempre diría que sí. Mientras firmaba el último formulario, me di cuenta de que no solo estaba protegiendo mi dinero. Estaba protegiendo mi futuro. No iba a dejar que me agotaran más. Cuando salí del banco, sentí una fuerza tranquila. La llamada de Elena había sido un movimiento audaz, pero le salió el tiro por la culata. No era la misma Julia que extendía cheques sin hacer preguntas. Sabía que volverían a intentarlo, probablemente con algo más que una llamada telefónica, pero estaba preparada. Había bloqueado mis cuentas, trazado mi línea y no iba a dar marcha atrás. A la mañana siguiente, estaba preparando café cuando oí coches deteniéndose fuera. El sonido de las puertas al cerrarse de golpe me hizo detenerme, con la taza a medio camino de mis labios. Miré a través de las persianas de mi apartamento y los vi, mi padre, mi madre, Elena y un hombre con traje saliendo de un elegante sedán negro. Mi pulso se aceleró. Sabía que no era una visita social. Después de cortar sus pagos ayer, esperaba una reacción, pero no tan rápida, y no de esta manera. Dejé la taza, armándome de valor mientras el timbre sonaba, agudo e insistente. Abrí la puerta y allí estaban. El rostro de mi madre estaba tenso, con los brazos cruzados. Mi padre se movía incómodo, evitando mi mirada. Elena dio un paso adelante, su expresión una mezcla de desafío y falsa preocupación. Julia, tenemos que hablar, dijo, su voz goteando una sinceridad forzada. El hombre del traje se presentó como el señor Tomás Herrera, su abogado, con el maletín aferrado como un arma. Señora Vargas, su familia está preocupada por sus recientes decisiones, dijo, con un tono cortante. Estamos aquí para discutir sus obligaciones financieras. ¿Obligaciones? La palabra me golpeó como un puñetazo. No estaban aquí para disculparse. Estaban aquí para exigir que siguiera financiando sus vidas. Elena intervino antes de que pudiera responder. No puedes simplemente dejar de ayudarnos, dijo, su voz subiendo de tono. Somos familia. Nos lo debes. Mi madre asintió, sus labios apretados. Siempre nos has cuidado, Julia. No nos des la espalda ahora. Mi padre finalmente habló, su voz ronca. Necesitamos ese dinero para salir adelante, Julia. Sé razonable. Sentí que el aire se espesaba, sus palabras presionándome, tratando de hacerme sentir culpable para que cediera. Pero no era la misma mujer que extendía cheques sin hacer preguntas. Me erguí, mirándolos a los ojos. No les debo nada, dije, mi voz firme. Lo dejaron claro cuando me excluyeron de sus planes. Lárguense. El rostro de Elena se contrajo como si no pudiera creer que hubiera dicho que no. Estás siendo egoísta, espetó. El señor Herrera levantó una mano, su voz calmada pero firme. Señora Vargas, podemos resolver esto legalmente si es necesario. Su familia depende de su apoyo. La amenaza flotaba pesadamente, pero no me inmuté. Entonces llévenlo a los tribunales, dije, retrocediendo. No son bienvenidos aquí. Les cerré la puerta en la cara, mi corazón latiendo con fuerza mientras giraba la cerradura. Sus voces se alzaron afuera, discutiendo, pero no escuché. Se acabó el dejar que me intimidaran. Cogí mi teléfono y busqué una ferretería local, mis dedos se movían rápidamente. Encontré una a unas pocas manzanas de distancia y llamé. Hola, necesito cerraduras nuevas para la puerta de mi apartamento y un sistema de cámaras de seguridad, le dije al empleado de la ferretería, un hombre con un tono brusco pero servicial. ¿Puede enviar a alguien hoy? Prometió un técnico para el mediodía y me dio un resumen de los cerrojos y las cámaras, activados por movimiento, almacenamiento en la nube, todo completo. Sentí una oleada de alivio, sabiendo que estaba tomando medidas para protegerme. Enviaremos a Miguel, dijo. Es el mejor que tenemos. Le di las gracias y colgué, ya haciendo espacio junto a la puerta para la instalación. Al mediodía, llegó Miguel, con la caja de herramientas en la mano. Era un tipo fornido de unos 40 años, eficiente y práctico. He oído que necesita algo de seguridad, dijo, inspeccionando mi puerta. Asentí,
explicando que quería mantener fuera a los visitantes no deseados. No indagó, simplemente se puso a trabajar, cambiando la vieja cerradura por un cerrojo de alta seguridad y colocando una cámara sobre la puerta. Esto captará a cualquiera que se acerque, dijo, mostrándome la aplicación para monitorear la señal. Lo vi probar el sistema, la luz roja de la cámara parpadeando, y sentí una sensación de control que no había tenido en años. Gracias, Miguel, dije, firmando la factura. Él asintió y se fue, dejándome con un apartamento fortificado y la cabeza más clara. Me senté, con la nueva llave en la mano, y me di cuenta de lo lejos que había llegado en un día. Habían venido a mi puerta, pensando que podían intimidarme, pero me había mantenido firme. No solo los estaba dejando fuera de mi casa, los estaba dejando fuera de mi vida. Podían traer a su abogado, sus exigencias, lo que quisieran. Estaba lista para contraatacar. 2 días después, entré en la reunión del club de lectura en la Biblioteca Pública de Saltillo. Todavía tenía los nervios a flor de piel por el enfrentamiento con mi familia, pero necesitaba un descanso, un momento para respirar entre personas que no me veían como una cartera andante. La sala era cálida, llena de los rostros familiares de mis amigas del club de lectura, Marta, Luisa y Evelyn. Me saludaron con sonrisas, pero mi mejor amiga, Jimena, me llamó la atención de inmediato. Me llevó a un lado antes de que empezáramos a discutir la última novela. Julia, pareces llevar el mundo sobre tus hombros, dijo, su voz suave pero directa. Suspiré, sabiendo que no podía ocultárselo. Le conté todo, como mi familia se había presentado en mi puerta con un abogado, exigiendo que siguiera pagando sus facturas. Le dije a Jimena cómo me había mantenido firme, les había cerrado la puerta en la cara y había cambiado las cerraduras. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no interrumpió, solo asintió, dejándome desahogarme. Cuando terminé, me apretó la mano. Hiciste lo correcto, dijo con firmeza. No tienen derecho a tratarte así. Su apoyo se sintió como un salvavidas, sacándome del aislamiento en el que me estaba hundiendo. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba que alguien simplemente me escuchara. Jimena se echó hacia atrás, su expresión se volvió seria. Sabes, yo pasé por algo similar hace unos años, dijo. Mi hermano no paraba de pedirme préstamos, reparaciones del coche, alquiler, lo que se te ocurra. Cedí durante años, pensando que era mi trabajo ayudar. Luego descubrí que se gastaba el dinero en vacaciones y aparatos nuevos mientras yo apenas llegaba a fin de mes. Le corté el grifo y él intentó hacerme sentir culpable, diciendo que estaba abandonando a la familia. ¿Te suena familiar? Asentí, atónita por lo mucho que su historia se parecía a la mía. ¿Qué hiciste?, pregunté. La mirada de Jimena se endureció. Conseguí un abogado, establecí límites y nunca miré atrás. Tienes que protegerte, Julia. No han terminado contigo. Sus palabras calaron hondo, pesadas pero claras. Había bloqueado mis cuentas y mi apartamento, pero un abogado en mi puerta significaba que estaban intensificando las cosas. Jimena no lo endulzó. Intentarán intimidarte para que cedas, quizás incluso legalmente, dijo. Necesitas a alguien de tu lado. Garabateó un nombre en una servilleta. El señor Roberto Lozano, un abogado con el que trabajó cuando su hermano se puso insistente. Es avispado, no se anda con rodeos, dijo. Llámalo hoy. Guardé la servilleta en mi bolsillo, sintiendo una chispa de determinación. Si mi familia estaba planeando algo, no lo enfrentaría sola. Esa tarde, llamé a la oficina del señor Roberto Lozano. Su recepcionista me pasó con él, y su voz sonó calmada y profesional. Señora Vargas, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó. Le expliqué la situación, las exigencias de mi familia, el abogado que habían traído, la forma en que habían dependido de mí durante años. No entré en todos los detalles, solo lo suficiente para que entendiera lo que estaba en juego. Parece que está lidiando con manipulación financiera, dijo, su tono práctico. He visto casos como este. ¿Puede venir mañana? Acepté, fijando una cita para las 10 de la mañana. Antes de colgar, me pidió cualquier documento que tuviera, extractos bancarios, registros de pagos, cualquier cosa que mostrara lo que les había dado. Necesitaremos saber a qué nos enfrentamos, dijo.
A la mañana siguiente, me reuní con el señor Lozano en su oficina del centro. Tenía unos 50 años, con un comportamiento directo y un escritorio lleno de archivos. Vayamos al grano, dijo, indicándome que me sentara. Le entregué una carpeta con los registros de los pagos que había detenido, alquiler, seguros, facturas de teléfono. Los hojeó, frunciendo el ceño. Esto es sustancial, dijo. Los ha estado manteniendo durante años. ¿Alguna comunicación desde que les cortó el apoyo? Le conté el enfrentamiento en mi puerta, las amenazas del abogado. Se reclinó, tamborileando con su bolígrafo. Investigué un poco después de su llamada de ayer, dijo. El abogado de su familia, Tomás Herrera, presentó una moción preliminar. Alegan que usted no es apta para gestionar sus finanzas, diciendo que sus acciones recientes son erráticas. Quieren el control de sus activos. Se me encogió el estómago. No apta, errática. Las palabras se sintieron como una traición de nuevo. No había sido más que responsable, trabajando horas extras para mantenerlos a flote mientras reconstruía mi vida. El señor Lozano vio mi cara y levantó una mano. No se preocupe todavía, dijo. Esta es una táctica para asustarla. Podemos luchar contra ello. Tiene pruebas, su trabajo, sus registros, sus acciones. Construiremos un caso. Esbozó los siguientes pasos: reunir más documentación, contactar a mi banco para verificación y prepararse para una posible audiencia. Están tratando de presionarla, dijo. Pero no está sola en esto. Salí de su oficina sintiéndome conmocionada pero centrada, agarrando una lista de tareas que me había dado. De vuelta en la biblioteca esa noche, le conté a Jimena lo que había averiguado. Ella no se inmutó. Están desesperados, dijo. Les estás haciendo frente y lo odian. Sigue adelante. Marta, Luisa y Evelyn lo oyeron, ofreciendo su propio aliento. Eres más fuerte de lo que piensan, dijo Luisa, su voz cálida. Su apoyo me estabilizó como un escudo contra lo que fuera que mi familia hubiera planeado. No solo estaba luchando por mi dinero. Estaba luchando por mi derecho a vivir libre de su control. Un jueves lluvioso, el timbre sonó inesperadamente. Me quedé paralizada, con la mano sobre una pila de papeles de trabajo en mi apartamento. La aplicación de la nueva cámara de seguridad sonó, mostrando a una mujer con un abrigo gris de pie en mi puerta. Revisé la imagen, profesional, con un portapapeles en la mano. Ni rastro de mi familia. Abrí la puerta y me encontré con la señora Sara Campos, una asistente social. Su expresión era educada pero reservada. ¿Señora Vargas? Estoy aquí para discutir un informe sobre su comportamiento reciente, dijo, su voz neutral. ¿Puedo pasar? Mi estómago se revolvió. Un informe. La dejé entrar, mi mente corriendo para averiguar qué podría haber hecho mi familia ahora. La señora Campos se sentó en mi sofá, sacando un bloc de notas. Su hermana, Elena, se puso en contacto con nuestra oficina, dijo. Afirma que usted ha estado actuando de manera errática, tomando decisiones financieras impulsivas que afectan la estabilidad de su familia. Necesitamos evaluar su bienestar. ¿Errática? La palabra dolió, un golpe calculado de Elena para pintarme como inestable. Respiré hondo, manteniendo la voz firme. Estoy bien, dije. Esto se trata de mi familia intentando controlar mi dinero. La señora Campos asintió, anotando algo. Necesitaré hacer algunas preguntas y revisar cualquier documento relevante, dijo. Este es el procedimiento estándar. No dudé. Cogí mi teléfono y marqué el número del señor Roberto Lozano, poniéndolo en altavoz. Señor Lozano, tengo aquí a una asistente social, dije, explicando el informe de Elena. Su voz sonó calmada y autoritaria. Señora Vargas, no se preocupe. Proporciónele a la señora Campos sus registros laborales y financieros. Me uniré a ustedes en breve. Le di las gracias y colgué, volviéndome hacia la señora Campos. Tengo todo lo que necesita, dije, sacando una carpeta que había preparado después de reunirme con el señor Lozano. Contenía mis evaluaciones de desempeño laboral, extractos bancarios que mostraban mis ahorros estables y recibos de sueldo de mi puesto como gerente financiera.
He estado gestionando mis finanzas de manera responsable, le dije. Mi hermana está molesta porque dejé de pagar sus facturas. La señora Campos revisó los documentos, su bolígrafo moviéndose rápidamente mientras tomaba notas. Son muy completos, dijo, su tono suavizándose ligeramente. Su historial de empleo parece sólido. 10 años en su empresa. Sin problemas, asentí. Me han ascendido 2 veces, dije, entregándole una carta de mi jefe elogiando mi trabajo en un proyecto reciente. Hojeó mis registros bancarios, notando los depósitos consistentes y la falta de descubiertos. Esto no sugiere un comportamiento errático, admitió, pero añadió, necesitaré verificar esto con su empleador y su banco. Le di los datos de contacto, segura de que me respaldarían. Mi vida no era perfecta, pero era estable, y había trabajado duro para mantenerla así. El señor Lozano llegó 20 minutos después, con el maletín en la mano. Señora Campos, represento a la señora Vargas, dijo, estrechándole la mano. Se sentó a mi lado, sacando un bloc de notas legal. Este informe es parte de un patrón de acoso por parte de la familia de la señora Vargas, quienes están molestos porque ella está afirmando su independencia financiera. Le entregó a la señora Campos una copia de la moción presentada por su abogado, Tomás Herrera, alegando que yo no era apta para gestionar mi dinero. Este es un intento infundado de manipularla, dijo. La señora Campos leyó la moción, frunciendo el ceño. Incluiré esto en mi informe, dijo. Pero mi enfoque es el estado actual de la señora Vargas, no las disputas legales. El señor Lozano asintió. Entonces verá que es plenamente capaz. Después de que la señora Campos se fuera, prometiendo hacer un seguimiento, sentí una mezcla de alivio y frustración. El informe de Elena fue un golpe bajo, pero lo había manejado. Llamé a Marta, Luisa y Evelyn, mis amigas del club de lectura, y les pedí que nos viéramos en una cafetería cercana. Cuando llegué, ya estaban allí, con rostros llenos de preocupación. Les conté la visita de la asistente social y la acusación de Elena. Marta extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la mía. Están tratando de agotarte, dijo. Pero eres más fuerte que eso. Luisa asintió. Tienes la cabeza bien puesta, Julia. No dejes que te hagan dudar de ti misma. Evelyn, generalmente callada, habló. Te cubrimos las espaldas. Lo que necesites, aquí estamos. Sus palabras me envolvieron como un escudo, aliviando el nudo en mi pecho. Esa noche, sentada en mi apartamento, sentí una tranquila determinación. El informe de Elena fue un movimiento desesperado, pero no me había hecho vacilar. Con la ayuda del señor Lozano y el apoyo de mis amigas, estaba lista para lo que viniera. No solo estaba defendiendo mi dinero. Estaba defendiendo mi derecho a vivir libre. 3 semanas después, entré en la sala del tribunal, con el corazón latiendo con fuerza. El Palacio de Justicia de Saltillo era frío, sus bancos de madera crujían mientras me sentaba junto al señor Roberto Lozano. Al otro lado de la sala, Elena y mi padre estaban sentados con su abogado, Tomás Herrera, sus rostros mostrando una determinación sombría. Habían llegado hasta aquí, alegando que yo no era apta para gestionar mis finanzas, y ahora dependía del juez Guillermo Castillo decidir. Apreté la carpeta de pruebas que el señor Lozano y yo habíamos preparado, pruebas de mi estabilidad, mi carrera, mi vida. No estaba aquí para suplicar. Estaba aquí para luchar. El señor Herrera se levantó primero, su voz suave mientras se dirigía al tribunal. Las acciones recientes de la señora Vargas cortar el apoyo financiero a su familia muestran una toma de decisiones errática, dijo. Los ha dejado en dificultades, ignorando sus responsabilidades. Elena subió al estrado, sus ojos evitando los míos. Julia siempre ha sido generosa, dijo, su voz temblando para dar efecto. Pero últimamente, ha sido impredecible, excluyéndonos sin motivo. Mi padre, Claudio, la siguió, su tono brusco. No es ella misma, dijo. Estamos preocupados por ella, y necesitamos proteger sus activos. Sus palabras retorcían la verdad, pintándome como inestable, pero mantuve la calma, confiando en el plan del señor Lozano. El señor Herrera llamó a su primer testigo, Gerardo Sánchez, un excompañero de trabajo de Claudio. He oído que Julia ha estado actuando de forma extraña, dijo Gerardo, moviéndose en su asiento.
Claudio me dijo que ha sido imprudente con el dinero. El señor Lozano se puso de pie, su voz cortante. Objeción, es un testimonio de oídas. El juez Castillo la aceptó, anulando la declaración de Gerardo. Luego vino Elisa Paredes, una vecina de Elena. Julia dejó de ayudar a su familia de la nada, dijo. No es propio de ella. El señor Lozano la contrainterrogó. ¿Ha hablado alguna vez directamente con la señora Vargas?, preguntó. Elisa vaciló. No, solo lo que Elena me dijo. Otra objeción, otra anulación. Sus testigos se desmoronaban, y sentí un atisbo de esperanza. El señor Lozano llamó a nuestra primera testigo, la doctora Bárbara Quintana, una psiquiatra que me había evaluado después de la visita de la asistente social. La señora Vargas es plenamente competente, dijo la doctora Quintana, su voz firme. Es elocuente, gestiona un trabajo exigente y toma decisiones financieras racionales. Mi evaluación no encontró signos de comportamiento errático. Presentó su informe, detallando nuestras sesiones y mis respuestas lúcidas. El señor Herrera intentó buscarle fallos, preguntando sobre el estrés de mi divorcio, pero la doctora Quintana no vaciló. El estrés no equivale a incapacidad, dijo. Las decisiones de la señora Vargas son deliberadas y sensatas. Subí al estrado a continuación, mis manos firmes a pesar de los nervios. Apoyé a mi familia durante años, dije, manteniendo la voz serena. Pero cuando me di cuenta de que me estaban utilizando, establecí límites. Eso no es errático. Es autoprotección. Le entregué al juez Castillo mis pruebas, evaluaciones de desempeño de mi trabajo que mostraban ascensos constantes, extractos bancarios que reflejaban ahorros estables y correos electrónicos de mi empleador confirmando mi fiabilidad. El señor Herrera me presionó, sugiriendo que había actuado por despecho. Actué por necesidad, repliqué. Exigían dinero mientras me excluían de sus vidas. El juez Castillo escuchó atentamente, su bolígrafo moviéndose mientras tomaba notas. El señor Lozano cerró nuestro caso, su voz firme. La familia de la señora Vargas no tiene pruebas de incapacidad, solo afirmaciones vagas y testimonios de oídas. Sus registros y la evaluación de la doctora Quintana demuestran su competencia. Esta demanda es un intento de manipularla para que ceda. El señor Herrera replicó, pero sus argumentos se sentían vacíos, apoyándose en súplicas emocionales sobre el deber familiar. El juez Castillo convocó un receso y me senté con el señor Lozano, apenas respirando. Lo hiciste bien, susurró. Esto lo tenemos ganado. Cuando se reanudó la sesión, el juez Castillo emitió su fallo. Los demandantes no han proporcionado pruebas creíbles de la incapacidad de la señora Vargas, dijo, su voz clara. Sus decisiones financieras, respaldadas por documentación y testimonio de expertos, son racionales. El caso queda desestimado. El alivio me inundó, mis hombros se relajaron mientras el señor Lozano me apretaba el brazo. Elena y Claudio se quedaron atónitos, sus rostros pálidos. El señor Herrera recogió sus papeles, evitando mi mirada. Había ganado, no solo el caso, sino mi libertad de su control. Al salir del juzgado, el peso de meses se levantó. Había enfrentado sus acusaciones y demostrado que estaban equivocados. Mi vida era mía de nuevo, y no iba a dejar que nadie me la quitara. 3 meses después del juicio, estaba de pie en mi nuevo apartamento, contemplando el horizonte de Saltillo. La vista era diferente aquí, más alta, más brillante, con las luces de la ciudad extendiéndose como una promesa. Me había mudado de mi antiguo lugar, dejando atrás el peso de las visitas familiares y las acusaciones. Este nuevo espacio, con sus paredes limpias y habitaciones despejadas, se sentía como un nuevo comienzo. Había pasado la mañana desempacando, colocando mis libros y algunas plantas, haciendo lo mío. Por primera vez en años, no estaba mirando por encima del hombro, esperando la siguiente exigencia. Me había inscrito en una clase de cocina en un centro comunitario cercano, algo que siempre había querido probar pero para lo que nunca había tenido tiempo. La instructora, una mujer alegre llamada Linda, nos enseñó a hacer pasta desde cero. Mi primer intento fue grumoso, pero me reí mientras extendía la masa, con las manos cubiertas de harina. Le estás cogiendo el truco, dijo Linda, asintiendo. Sentí una chispa de orgullo, pequeña pero real. Cocinar no era solo sobre comida.
Era sobre construir algo para mí misma, pieza por pieza. Ya dominaba una salsa marinara decente, y estaba decidida a enfrentarme al risotto a continuación. Mis tardes las pasaba planeando un viaje en solitario, otro paso que nunca me había atrevido a dar antes. Extendí folletos sobre mi mesa de comedor, rodeando destinos, Oaxaca, quizás, o una playa tranquila en la costa. Había ahorrado lo suficiente, gracias al dinero que ya no enviaba a mi familia. La idea de viajar sola, eligiendo mi propio camino, se sentía estimulante. Anoté notas, una escuela de cocina en Oaxaca, una caminata por la costa de Huatulco. Cada plan era un recordatorio de que mi vida ahora era mía, no un recurso para que otros lo explotaran. Había oído a través de un conocido mutuo que mis padres y Elena se habían mudado a un apartamento estrecho en las afueras de Saltillo. Elena ahora tenía 2 trabajos, cajera en una tienda de comestibles y un turno de noche en un restaurante, para cubrir sus deudas. Habían perdido la demanda y, sin mi apoyo, su estilo de vida se había desmoronado. Una parte de mí sintió una punzada al recordar los años que había intentado mantenerlos a flote. Pero esa punzada se desvaneció rápidamente. Ellos habían tomado sus decisiones, al igual que yo había tomado las mías. No les deseaba ningún mal, pero ya no era su red de seguridad. Sentada en mi escritorio una noche, escribí en mi diario, algo que había comenzado después del juicio. Las palabras salieron lentamente al principio, luego fluyeron a raudales. Escribí sobre los años que había pasado atando mi valía a sus necesidades, creyendo que tenía que ganarme su amor con dinero. Había pensado que ser generosa me hacía valiosa, pero solo me había atrapado. El juicio me había obligado a ver la verdad. Mi valor no residía en lo que daba a los demás, sino en quién era yo. La independencia financiera no se trataba solo de cuentas bancarias. Se trataba de la libertad de vivir bajo mis propios términos. Cerré el diario, sintiéndome más ligera, como si finalmente hubiera soltado una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Invité a Marta, Luisa y Evelyn a ver el nuevo lugar. Llegaron con una botella de vino y cálidas sonrisas, llenando el apartamento de risas. «Este lugar te sienta bien», dijo Marta, admirando la vista. Luisa levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», dijo, y brindamos, el tintineo de las copas resonando en la habitación. Su apoyo me había ayudado a superar lo peor, y ahora estaban aquí para celebrar lo mejor. Mientras hablábamos, compartí mis planes de viaje, y los ojos de Evelyn se iluminaron. «Te va a encantar», dijo. «No hay nada como descubrir el mundo por tu cuenta». Cuando se fueron, me quedé de pie junto a la ventana de nuevo, con la ciudad brillando abajo. Pensé en la lección que había aprendido a través de todo esto, no solo sobre el dinero, sino sobre mí misma. Había pasado años dejando que otros definieran mi valía, pero nunca más. Mi independencia, mis decisiones, mi vida. Eran mías para moldearlas. No solo era libre de las exigencias de mi familia. Era libre para construir un futuro que me importara, y eso valía la pena. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.